La ONU está a punto de colapsar. Advierte que sin soluciones urgentes, su capacidad para responder a conflictos, desastres naturales y crisis humanitarias globales quedaría seriamente comprometida en los próximos meses. Los archivos Epstein siguen dando de qué hablar. Los Clinton decidieron que van a comparecer ante el Congreso, de mayoría republicana, sobre su relación con el depredador sexual que durante años usó su dinero, influencia y relaciones con las élites para explotar y abusar de menores. La generación Z pone más cautela en su vida íntima, priorizando sus metas laborales en medio de una percepción creciente de cuidado personal, consentimiento y bienestar emocional, pese a vivir en un entorno de información, libertad sexual y acceso a aplicaciones de citas. ¿Qué tal? Te saluda Carla Angélica López. Este martes, 3 de febrero, te doy la bienvenida a En Portada, Historias que se escuchan, un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Gracias por comentar y compartir tus episodios favoritos. Así es como nos ayudas a que la información llegue a más personas. Comenzamos. La Organización de las Naciones Unidas enfrenta un grave riesgo de colapso financiero. El secretario general Antonio Guterres envió una alerta urgente a los 193 Estados miembros en la que advierte que la organización podría quedarse sin liquidez en julio si no se resuelven los retrasos masivos en el pago de cuotas obligatorias. El principal responsable es Estados Unidos, que acumula cerca del 95% de la deuda total pendiente, equivalente a unos $2.200 millones solo por las cuotas de 2025 y 2026, más cientos de millones adicionales en contribuciones para misiones de paz, tribunales internacionales y otras operaciones. Si la crisis no se revierte, las consecuencias serían dramáticas. Cierre temporal de la sede central en Nueva York, cancelación de la Asamblea General Anual en septiembre, paralización de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios que gestiona emergencias globales y posible suspensión de pagos a personal, lo que afectaría programas clave en paz, seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos. Aunque agencias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o la Agencia de la ONU para los Refugiados operan con financiamiento más independiente, la coordinación central y las operaciones de campo se verían gravemente impactadas. El presupuesto aprobado para 2026 asciende a $3.450 millones, pero su ejecución está en jaque. Países como México, con una deuda aproximada de 20 millones, y Venezuela, que debe cerca de 38 millones, también aparecen en mora, aunque en escalas mucho menores. Mientras, México, Brasil y Chile presentaron formalmente la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de la ONU. Señalan que la expresidenta de Chile ha desempeñado funciones de alto nivel en el sistema multilateral, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres, lo cual refleja la voluntad de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales. Laura Fernández, del partido de centro-derecha Pueblo Soberano, será la próxima presidenta de Costa Rica tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones celebradas el domingo. Durante su campaña prometió impulsar reformas estructurales, aplicar una política de mano dura contra el crimen y avanzar en una reconfiguración del Estado, que ha denominado la Tercera República. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum la felicitó y refrendó la disposición de su gobierno para fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto. El expresidente estadounidense Bill Clinton y Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, comparecerán ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en una investigación sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales que murió en prisión en 2019. Inicialmente ignoraron citaciones, pues dicen que es un ataque político. Sin embargo, se generaron acusaciones de desacato, pero un portavoz confirmó que asistirán para declarar sobre conexiones pasadas, como viajes de Bill Clinton en el jet de Epstein. Los archivos siguen revelando nombres y detalles del círculo de Epstein. El príncipe Andrés reapareció en los archivos. Entre el material divulgado destacan 2 imágenes en las que se observa al expríncipe arrodillado en el suelo junto a una mujer recostada a su lado, cuyo rostro no es visible. Voces dentro y fuera del Parlamento británico pidieron que se esclarezca hasta dónde llegan las responsabilidades del príncipe Andrés y cuestionaron el uso de recursos públicos para cubrir acuerdos legales pasados, como el arreglo extrajudicial que cerró la demanda civil en su contra por parte de Virginia Giuffre, una de las principales víctimas que denunció a Epstein.
Giuffre acusó al príncipe Andrés de haberla agredido sexualmente en 3 ocasiones cuando ella tenía 17 años. El príncipe Andrés negó las acusaciones, pero aceptó pagar una indemnización millonaria. Y en febrero de 2022, el caso se cerró mediante un acuerdo extrajudicial. El Senado convocará a un parlamento abierto para discutir la posible incorporación de la figura de jueces sin rostro en casos de delincuencia organizada, con el argumento de proteger la identidad de jueces y magistrados que llevan procesos de alto riesgo. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, aseguró que la propuesta busca que esta figura sea temporal, excepcional y con reglas claras para evitar abusos y afectaciones a derechos humanos. Queremos regular muy bien esta figura que, si bien es cierto, es necesaria, si no regulamos bien su funcionamiento puede convertirse en un riesgo no solamente para los derechos humanos, ¿verdad? Y ahí nos vamos a empeñar en una reglamentación que haga de esta figura una figura temporal, pero a la vez realmente excepcional y que tenga reglas muy claras. La oposición rechaza la figura de jueces sin rostro porque considera que debilita el debido proceso, limita el derecho de las personas acusadas a conocer y cuestionar a quien las juzga y abre la puerta a arbitrariedades y falta de rendición de cuentas. Advierte que el anonimato judicial puede facilitar presiones políticas, errores judiciales y violaciones a derechos humanos al reducir la transparencia del sistema de justicia. A 3 meses del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, autoridades locales y habitantes del municipio le rindieron un homenaje en el sitio donde fue atacado. En la Plaza Morelos se develó una placa conmemorativa y se colocó un sombrero de mármol en su memoria. La actual presidenta municipal y viuda de Manzo, Grecia Quirós, reafirmó que no pactará con el crimen organizado a pesar de las amenazas y los riesgos que enfrenta al frente del gobierno municipal. Nosotros no vamos a arrodillarnos ante el crimen organizado, nosotros no vamos a pactar con nadie, que ustedes como ciudadanos tengan esa seguridad, que nosotros no nos vamos a ensuciar las manos, vamos a seguir así, de pie, que corremos peligro, claro que sí, pero estamos dispuestos a caminar junto con ustedes, a darles resultados, que es lo más importante. Después de 12 años y con una inversión de 100,000 millones de pesos, fue inaugurado en su totalidad el tren interurbano El Insurgente, que conecta a Toluca con la Ciudad de México. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, señaló que se trata de una obra histórica para la movilidad y la calidad de vida de miles de personas, al reducir tiempos de traslado y ofrecer un transporte moderno, seguro y eficiente entre 2 de las zonas metropolitanas más grandes del país. La famosa marmota de Pensilvania cumplió con su tradicional predicción climática durante el Día de la Marmota. Al ver su sombra, anunció que el invierno se prolongará por 6 semanas más. El evento tuvo lugar en Gobbler's Knob, donde decenas de personas se reunieron desde muy temprano para sumarse a la festividad que incluyó música, baile y pirotecnia. Esta tradición se remonta al año 1887. Dominga, revista digital. La generación Z está reescribiendo las reglas de la intimidad. Tienen menos sexo del esperado debido a que sus prioridades son distintas. Aunque crecieron rodeados de apps de citas, información ilimitada sobre diversidad sexual, consentimiento y cero tabúes aparentes, muchos jóvenes están poniendo el freno. Para ellos primero está ganar dinero, construir carrera, lograr independencia y cuidar su bienestar emocional. Esta generación vivió su adolescencia en pandemia, con altos niveles de ansiedad, estrés y malestar que reducen el deseo. En México, la cultura conservadora radicalizada, el miedo al embarazo no deseado, las dinámicas incels también influyen en esta cautela. A eso se suma la avalancha de información en redes, desde riesgos por infecciones de transmisión sexual hasta la adicción a la pornografía. La encuesta nacional sobre conducta sexual muestra que la frecuencia sexual entre jóvenes de 18 a 25 años no ha caído drásticamente en nuestro país, pero sí hay mayor dispersión. A nivel global, el panorama es más marcado. En Estados Unidos, el porcentaje de adultos jóvenes sin sexo en un año subió del 12 al 24% desde el año 2010. En Japón es más del 40% de los hombres de entre 18 a 35 años que no tienen actividad sexual. Lejos de ser algo necesariamente negativo, especialistas como Marta Pacheco, doctorante en la Facultad de Psicología de la UNAM, lo ven como posible signo de autonomía, mayor conciencia de salud mental y placer mutuo real. El sexo no desaparece, simplemente pierde urgencia frente a otras metas y al deseo
deseo de que cuando ocurra sea genuino y sin presiones. La generación Z parece estar eligiendo con cabeza fría y con mucha más información que nunca. Una nota de José Ramón Huerta que puedes leer en milenio.com. Goles y hazañas en medio tiempo. La NFL confirmó oficialmente su regreso a México en 2026 tras 4 años de ausencia, con la programación de partidos de temporada regular en la capital como parte de un acuerdo multianual que también incluirá encuentros en 2027 y 2028. El comisionado Roger Goodell anunció que el Estadio Banorte, recientemente renovado, será la sede de este regreso. Aún no se han definido los equipos ni la fecha exacta, aunque se espera que el primer juego sea en diciembre. Detrás de los famosos. La Profeco inició un procedimiento legal contra Ticketmaster por presuntas irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS en México, tras miles de quejas de fans que denunciaron fallas en el sistema y la rápida aparición de entradas en reventa a precios muy elevados. La autoridad advirtió que de comprobarse infracciones, la empresa podría enfrentar una multa de hasta 5 millones de pesos. Por su parte, Ocesa negó cualquier fraude o colusión con revendedores y aseguró que no hubo desvío de boletos desde sus sistemas. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.